una parte de la ciudad. Elige informarse distinto. Temas de café. Es el momento del día donde querés escuchar el lado B de las cosas. Lunes, y me encanta esta columna, Sí, porque actualidad siempre pura. actualidad y siempre dando una vueltita de tuerca como para repensar también, las cuestiones y las cosas que nos pasan en el día a día, estos cambios de generacionales también, y se armó una linda discusión acá también. Bien entendida, una discusión bien entendida, Valentino Simonato está con nosotros. Valen, buen día. ¿Cómo va? Bien, Día, todo Valen. bien. ¿Cómo te encontramos en redes, Valen? Valen /Simonato 03 es mi Instagram. Ahí está. ¿Por qué el 03? 2003, el año que nací. Ah, en el año en que nació. ¿Cómo es que se dice? La clase. Sí. Juan. Sí, la categoría. La categoría. Clase era de los militares. Che, tenemos 11 seguidores en Twitch. Vamos sumando, Vamos, Ahí nos pueden encontrar también en Twitch. Valen, el otro día nos quedó así como esto de los medios, cómo se van ayornando para ir captando las diferentes edades o los más jóvenes, como vos hablábamos el otro día. Y ahora nos vamos para los deportes, que también están haciendo toda esa movida de piezas tratando de capturar nuevos públicos, porque bueno, el público tradicional se va envejeciendo y necesitan nuevas generaciones que vayan inyectando consumo. Claro, justamente la semana pasada, digamos, salió la tangente, de empezar a hablar y discutir cómo al aparecer nuevas formas, de poder ver el deporte, justamente las diferentes, digamos, por ejemplo, el fútbol, la Fórmula 1, como hablaba, tratan de buscar nuevas maneras de atraer, digamos, a los más jóvenes, porque específicamente recuerdo hace unos meses la UEFA, la Organización de Fútbol Europea, estaba preocupada, había sacado un informe a raíz de una encuesta que había realizado entre la juventud, de que cada vez para ellos les parecía que tenían menos interés entre la gente joven por ver fútbol, ¿no? ¿Y eso por qué? Fútbol europeo. Fútbol europeo, claro, fútbol europeo. ¿Y esto por qué? Porque según las encuestas internas que realizaba la UEFA, cada vez les parecía más a los jóvenes que el fútbol era aburrido. ¿Y por qué les parecía esto? Porque para ellos cada vez era más predecible los resultados. Siempre ganaban los mismos, Por ejemplo, eso lo notás en Italia. La Juventus ganó los últimos 10 campeonatos. En Alemania el Bayern viene ganando los últimos 10. En Francia también. Claro, Juan, vos, digamos, afirmás esto también, Sin que dudas. sos así 100% futbolero, digamos. La única competencia europea que dentro de todo ha tratado de ir cambiando con esto de los torneos y la demás, Premier. es la Premier, la liga inglesa, que dentro de todo, si bien últimamente vienen saliendo campeones los mismos, hablando de Liverpool y Manchester City, hay una competitividad diferente donde ¿Qué pasó con hay un lapso. ¿Quién era que Sí. llevó un equipo, un director técnico argentino, ¿cómo es? ¿Bielsa? ¿Bielsa fue? Es, El bueno, Leeds, en el Leeds sí, pero lo subió de división, digamos, estaba en la B La- y lo La hizo. diferencia que hay en la Premier, en la liga inglesa, con respecto a las otras ligas, es que la competitividad abarca una especie de 10 equipos. Ajá. En los otros hay 2 como mucho, 2 o 3. Claro. Sí, eso es verdad. Vos en la Premier tenés siempre lo que termina pasando, tener el Big Six, se llaman los 6 equipos más grandes, Claro. Arsenal, Tottenham, los 2 de Manchester, Liverpool, que siempre están peleando, y tenés muchos equipos de media tabla que no les son fáciles de superar. En cambio, ves las otras ligas y van de paseo, Claro. El Bayern de Múnich, por ejemplo, gana todo sin ningún problema en Alemania. Y eso, digamos, a los jóvenes, dicen Europa, les hace ver más aburrido el deporte, porque si ven los partidos, ya saben quién va a ganar. Tenés espoliado el resultado, ¿no? Claro, y más aún cuando son hinchas de algún club de media tabla, que saben que no van a ganar nunca. Claro. Eso, al contrario, hay que aclarar, en Sudamérica es totalmente lo contrario. Juan, ¿y por qué se da esta previsibilidad en Europa? ¿100% presupuesto? 100% presupuesto. Manejan mucho presupuesto diferente. Con respecto a las publicidades es donde ganan mucho más los diferentes Claro, que hablábamos equipos. de Messi el otro día, lo que había facturado. Claro, por ejemplo, vamos hablando de Messi en España, ¿no? Porque Messi hizo su carrera en España. Barcelona y Real Madrid, sin dudas que ganan el triple, no, mucho más que el triple,
que el resto de los equipos con respecto a las publicidades de sus jugadores. Básicamente con eso, con los sponsors de indumentaria, con los sponsors de fijos, ¿no? en el centro de la camiseta, que por ejemplo, hablando mal y pronto, por ejemplo, Barcelona gana 1 millón de euros. Un equipo de media tabla gana 10 millones de euros por ese 10.000 euros por eso. Claro, claro. 10 veces más gana un equipo, entonces tiene la posibilidad de comprar jugadores, claro, la sí. posibilidad de todo, básicamente. Durante el último año había habido mucha polémica justamente en la Liga Española por el tema de los derechos televisivos, claro. Y que ahí hay muchas quejas de los equipos que no son justamente el Barcelona y el Real Madrid, porque ciertamente la pauta publicitaria está concentrada en esos dos equipos y les da la posibilidad de comprar los jugadores claro, que quieran. Sí, la plata llama a la es plata. como pasa acá en Argentina. Acá en Argentina pasa exactamente lo mismo, nada más con la diferencia de que el dinero no es tanta abunda. la diferencia. Claro. Claro, no, exactamente. Claro. Bueno, ahora sí te traía a Sudamérica que, como el dinero por ahí no abunda, da las posibilidades estas que vos decías, genera Sí. más interés en la gente. Sí, ciertamente, y eso demuestra, viste, mucho el tema de las inferiores, ayuda mucho, que acá se pueden sacar a Julián Álvarez, en el último tiempo muchos jugadores que sin necesidad de tener presupuesto pueden sacar campeones de equipo, y eso lo ves como acá en la Argentina, bueno, Boca River, los dos equipos más grandes, durante la última década han ganado títulos, pero después revisás la tabla y Independiente y Racing han salido campeones, Independiente de una Copa Continental, la Sudamericana, Lanús ha ganado campeonato, sí, ya, mucho, sí, en 2017 ganó Independiente, pero bueno, y eso también en el Brasileirao, por ejemplo, vos ves como en Brasil el nivel que tienen los equipos actualmente es una competitividad tremenda, que vos podés ver hasta en la B, en el Brasileirao B, tenés a Gremio, por ejemplo, un campeón de América, lo que hace que en Sudamérica sea mucho más interesante por ahí para el hincha, digamos, de un equipo común. Más adrenalínico. Claro, porque vos mismo, fíjate, este fin de semana, San Lorenzo le ganó a Boca, River perdió con Godoy Cruz, ¿viste? Es impensable de que el Real Madrid pierda con el Getafe, por ejemplo, en Europa, ¿no? Y entonces eso capaz es una muestra para los europeos, ¿viste? Cómo hacer más interesante el deporte que tenemos acá en Sudamérica. Claro. Para que te des una idea, más o menos lo que marcaba él en Sudamérica, que en el Brasileirao hay 20 equipos. Se volvió a la participación del 20 absoluta equipos. ignorancia. Sí. ¿Qué es el Brasileirao? Es el torneo Carioca, el torneo de Brasil. La Liga Común de Brasil. Exactamente, es el torneo de Brasil. Perdón, pero no, bueno. por favor. Son 20 equipos y de esos 20 solamente hay 1, 2, 3, 4 que no competirían por nada. ¿No? Que no estarían ni peleando por descensos, ni por clasificación a copas internacionales, ni hablar del campeonato. ¿No? De esos 20, 4 estarían dentro de todos, ¿cómo se podría decir? Fuera de competencia, ¿no? Ajá. Después el resto, todos tienen una competencia por algo, compiten por algo. O sea, tratan de sacar mejores resultados para llegar a aspirar a un objetivo. ¿Me explico? Obviamente que estos 4 que estarían boyando dentro de la tabla, obviamente tratarían de no estar, por ejemplo, en descenso, Lo que voy es que tienen una competencia mucho más activa. En Argentina es algo similar, pero con muchos menos... a menor grado. Menos, exactamente. Claro. Porque recién ahora van a empezar después de lo que arrancó la pandemia y todo, recién ahora va a haber descensos. Está bien, nosotros los argentinos somos atípicos a todos. Recién ahora, esta temporada va a haber descensos, cuando ya las otras ligas, Sudamérica, europeas, todo, nunca cambió eso, siempre hubo descensos. Bueno, pero ahora antes no había que, digamos, el equipo que estaba Maradona, que no tenía que descender, era toda una cosa. Sí, pero ¿no? eso es un tema para hablar. Vamos realmente. arreglando ahí Eso cosas, ¿no? Del torneo argentino, la verdad, el hecho de que no haya habido descensos, que tenemos un campeonato con ¿cuántos? 26 equipos tenemos actualmente. 26 es una locura tener 26 equipos en un campeonato local, sí. no se puede. O sea, no diría imposible porque en Argentina sí se puede, pero... Pero quiero decir, es una locura comparándolo con otras había ligas. ascensos, pero no descensos. Sí. A lo que voy es que por ahí... Todo se amontonó allá arriba. Claro. Eso como... Entonces hay muchos clubes, muchísimos clubes que no compiten por nada. O sea, claro. No les interesa ni descender ni competir. Claro. Entonces eso que dentro de todo sea en menor medida que el Brasileirao. Pero sin lugar a dudas que hay equipos como por ejemplo en la final llegó Tigre, que jugó contra Boca. Un equipo que había ascendido claro. la temporada pasada, salió campeón de la B
y después llegó a la final del torneo. Mira qué bien. Eso no suele pasar en otras ligas del mundo. Claro. Eso realmente muestra cómo el fútbol sudamericano, el nivel que tiene, con mucho menos presupuesto Claro, que se logra. porque es muy semillero también, me parece, ¿no? Sí, viene Muy. mucho de las inferiores. Lo Claro. marcabas, vale, recién, le dan mucha importancia a las inferiores. Es como, es el orgullo del club es la inferior, ¿no? Entonces, Claro. diferente de los equipos europeos que con también, billetera compran. claro, que también imagino, ¿no? Siempre, porque en definitiva es lo que nos marca y nos atraviesa la parte económica. Si vos pegas un buen jugador, te saca de pobre a un equipo, digamos. Sí, sin duda. Sin duda. Por ejemplo, ¿Viste? Apostémosle a las inferiores a ver si sacamos, no sé si un Messi, pero bueno, alguno más o menos que valga un par de millones de euros que nos podemos acomodar. Valentino ¿o no? recién mencionó a Julián Álvarez, que fue presentado ayer precisamente City. en el Manchester City por 27 millones de euros. Claro, A River es una de las ventas más. claro, pero ni habla, bueno, caras. y salió de las inferiores de River, Salió de las inferiores claro, de pero River. imagínate si sale de las inferiores de otro club mucho más chico. Claro, Si sí, sale de suele pasar. Talleres, ponele, Por ejemplo, o vos que de, ¿te acordás de la Riveras semana de pasada acá? que hablábamos de Pastore? De Pastore Sí, que estaban las me fotos acuerdo. junto con todos los jugadores de la selección. Y estaba sí, Pastore el que estaba fuera del... Sí, como Pastore fue vendido también por no sé cuántos millones de euros a... bueno, no me estaría acordando del equipo, pero salió de Huracán. ajá. De Huracán, de Huracán, Sí, del sí, Globo. sí. Y también en ese momento, ya sin duda, es la venta más cara de Huracán, pero es como vos decís, la venta fue desde un club más chico, Claro, por muchos millones que obviamente ayudaron a... claro, Sí, claro, club. por eso. Recuerdo también, se me viene a la mente ahora, Dybala, que había salido Claro. del instituto, si no Dybala recuerdo del mal, instituto, de exactamente. Córdoba. Eso realmente la Argentina como creadora de Claro, promesas claro, es por eso. increíble para exportar. Es una lástima por ahí eso que los jugadores siempre se terminen yendo a otro lado, pero Sí, son las y bueno, realidades pero es la ley económicas. del pobre, ¿qué va a La ser? ley del Es pobre. así. Sí, pero Eh. esto da para mucha discusión, especialmente el tema del Brasileirao, Claro. que decimos el nivel de competitividad ahí es increíble Y justamente realmente. ahí, ellos con respecto a lo económico, en los últimos 5 años Tema han importante. generado un ingreso económico. Brasil traen, por ejemplo, jugadores de elite, ¿no? Que valen fortuna. Están pagando jugadores de 40 millones de euros como si fueran europeos, como si fuesen europeos, y vienen a jugar a la liga brasileña. Arturo Claro. Vidal al Flamengo Por ejemplo. hace unos días fue presentado. Eso por el poderío económico realmente que cuentan los equipos brasileños en los últimos años, han podido empezar a repatriar muchos jugadores, está bien en edad de retiro, sí, pero jugadores que todavía están a nivel europeo. Claro. Digo, Arturo Vidal, David Luiz, recuerdo hace unos años, y hay muchísimos Sí, más. William en Corinthians. William, jugadores que muchos. tranquilamente podrían jugar en Europa, juegan en Brasil. Claro. Y eso, la verdad hay que decir también, es preocupante porque viendo la Libertadores justamente ahora, parece la Copa de Brasil, la Copa Libertadores, porque el poderío que tienen los equipos Claro. brasileños por el presupuesto que tienen. Claro. Sin ir más lejos, los últimos 3 campeones fueron brasileños. Claro. Flamengo y 2 veces Palmeiras. Claro, claro. Bueno, y esto, ¿cómo lo enganchamos con esto que traías, no? De cómo los equipos europeos tratan de captar a las generaciones más jóvenes. Lo que la UEFA trata de hacer para solucionar esto es crear más torneos, por ejemplo, lo que ha hecho. En los últimos años han creado la Conference League, por ejemplo, para que se entienda, es en Europa los campeonatos continentales, que tenés el más alto de todos, es la Champions League, Sí. la Liga de Campeones, que es el comparativo a la Libertadores Claro. acá. La segunda división de Liga Continental es la Europa League, que muchos recordarán, antes se llamaba Copa de la UEFA, que fue la que ganó Maradona en un momento con el Napoli, muchos la recordarán, y ahora para tratar de meter más equipos a jugar a nivel continental han creado la Conference League, que es una tercera división Claro. continental, todo para que participen más equipos y entonces haya más posibilidad de ganar de Pero, ganar ¿y no torneos. estaban jugando siempre los mismos? Sí, pero ¿Y no ganan siempre los mismos? pero justamente, tío, los mismos ganan la Champions. Los mismos ganan la Europa League, entonces para tratar de que ganen otros, crean otros torneos en los que no participan los otros.
No O sea, participan los otros. claro, son 3 niveles. Digo, como acá tenemos Libertadores y Sudamericana, en Europa tenían Champions, Europa League, y ahora han añadido una tercera, que es la Conference League. Y ahí juegan equipos, por ejemplo, la primera edición fue este año, que la ganó la Roma dirigida por Mourinho, que ganó la final Feyenoord 1-0 hace un par de meses, si no recuerdo mal. Y también otro intento fallido, esto fue por parte principalmente de los clubes, una iniciativa salida de los clubes, fue lo de la Superliga. No sé si lo recordarán, hace creo que un año, varios clubes europeos se juntaron, los principales, los más importantes, para tratar de armar una Superliga, entre ellos en que participaran los mejores equipos de España, los mejores de Inglaterra, los mejores de Italia. Para ¿Eso armar no una lo liga. quería hacer Tinelli acá? Sí, hubo un intento de realizar la Superliga que, bueno, con nuestros problemas Claro. argentinos no se dio. Pero ahí en Europa se intentó para, digamos, dar una etapa más competitiva entre los mejores equipos para que ahí Claro. así no sea tan predecible el resultado, ¿no? Claro. Está bien. Bueno, y esto ¿está dando resultados esto de armar nuevos torneos? ¿La gente Sí. se engancha? También para mí lo que es importante ver es que es difícil compararlo con el pasado, porque antes teníamos, digamos, por ejemplo, yo pienso en la generación de mis padres, solamente uno podría ver fútbol o ver, por ejemplo, la Fórmula 1, había menos cosas que interesarse. En cambio, en el presente, al haber tantos deportes que uno puede interesarse, ya sea básquet, rugby, deportes electrónicos, por ejemplo, es difícil pensar que la juventud esté tan interesada en un deporte en específico. Fútbol, obviamente, permanecerá, creo yo, como el más importante de todos, con más afición, ¿no? Pero es difícil pensar que se pueda llegar, digamos, a esos niveles de popularidad del pasado en el que todos miraban fútbol, Claro. porque está mucho más dividido en la Está actualidad. más diverso la oferta la oferta y la demanda es Claro, siempre la misma. tiene un tema generacional También. también, que en mi edad capaz de chicos más jóvenes, quiero decir adolescentes, por ahí están más interesados en los deportes electrónicos, por ejemplo, que ver deportes reales, ¿no? Claro. Jugarlos incluso. Cuando hablábamos el otro día, salió el tema de la Fórmula 1 y yo decía, bueno, lo que hace Fórmula 1 es usar, entre comillas, a los pilotos para que interactúen mucho con los seguidores, con sus seguidores en Twitch, por ejemplo. Hacen transmisiones, entonces, bueno, ya crean cierta hinchada, cierta empatía, y bueno, entonces miro para ver con el que hablé o con el que lo vi en una transmisión, bueno, quiero verlo cómo salió, cómo está corriendo, cómo le va en la carrera, entonces están ganando seguidores desde ese lugar. De hecho, este fin de semana fue increíble la cantidad de público que había, y lo que se remarcaba, más que nada, estoy hablando de Fórmula 1, era la cantidad de niños o gente muy joven en el circuito, que por ahí no estaba pasando últimamente, y justamente hablaban de eso, que es gracias a las redes sociales y a los pilotos que interactúan un montón. Entonces, bueno, ya, ¿me entendés? Qué sé yo, te contestó un comentario o te puso un me gusta en un comentario, y ya después querés ver la carrera para ver cómo le fue. Claro, eso es clave. Se han dado cuenta en los últimos años las grandes competencias deportivas que la clave está en las redes sociales. En las redes sociales. Y eso Sí, que sí, decís sí, de la sí. Fórmula 1, aunque yo no soy un seguidor, lo noto un montón, porque yo viéndonos en Twitter o en TikTok, por ejemplo, plataformas Sí, bueno, eh, TikTok los pilotos están permanentemente haciendo videos muy divertidos, sí. que antes siempre era como muy formal, viste, el piloto era como muy allá arriba y nadie lo tocaba, de una elite. Hay algunos que todavía, pero los más jóvenes se prenden en todos los desafíos de TikTok y un montón de cosas, las mismas escuderías también
Entonces, bueno, es como que lo ves más cotidiano, ¿no? Claro, y se arma hasta incluso una hinchada, ¿viste? Sí, de cada uno, de los que les gusta Hamilton, Sí, ni los que no hablar. lo Bueno, quieren, de hecho, todos, este fin de semana que la carrera fue en Austria, era todo naranja, había humo naranja por todos lados, todos hinchas de Verstappen, ¿no? Y se hablaba, 70% del público era neerlandés, justamente Sí. hinchando por Verstappen, ¿viste? Es como que, wow, eso pasaba antes también y qué bueno que vuelvan, ¿no? Sí, eso es involucrar a la gente Tal es cual. realmente donde está el éxito. Involucrando a los jóvenes lo hace a través de las redes sociales. Claro, Ahí sí, es sí, donde sí, lo sí. logran y han aprendido en los últimos años y eso se demuestra en los resultados de Claro. que realmente vos ves cada vez más gente mirando Sí. la Fórmula 1, Sí. ¿no? En el fútbol también pasa esto de que los jugadores por ahí se prendan a estar con el público o ¿sí? Sí, realmente uno si lee Twitter incluso, por ejemplo, encuentra a los jugadores, yo siendo hincha independiente leo constantemente jugadores del club que interactúan con los hinchas por las redes sociales. Se ven Alan Velasco, por ejemplo, jugador de Independiente que fue vendido al Dallas, a la MLS, a la liga de Estados Unidos, constantemente interactúa con los hinchas del club hasta el día de hoy. Mirá. Eso realmente da una cercanía muy grande y pasa especialmente con los jugadores más jóvenes, Claro, ¿no? sí, Obviamente. sí, porque es lo que hablábamos, que es generacional. Sí. Generacional, tal Y sin cual. ir más lejos, el Kun, por ejemplo, Bueno. es lo que mencionamos Bueno, siempre. La semana sí, pasada, sí, es sí. el gran ejemplo, ¿no? Y con respecto a eso, la versatilidad que le está dando el deporte ahora, por ejemplo, las cadenas deportivas de entretenimiento, vamos a decir ESPN, ¿no? Que compró todo Disney, que compró todo, absolutamente todo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Star Plus es una plataforma para ver exclusivamente deporte. Obviamente tenés la posibilidad de ver series y demás que son los mismos que están en Disney Plus. Pero es una plataforma exclusivamente para ver deporte. Es lo que marcábamos también. No verlo precisamente cuando está pasando en vivo. Lo puedes ver dentro de un rato, cuando termina, puedes Sí. verlo. Sí, bueno, el on Entonces demand está es está la Eso es posibilidad- una Eso- gran posibilidad de eso a la persona. gente más joven le da la posibilidad de por ahí ver un partido de fútbol tal vez que no en ese momento prioriza otra cosa. Claro, sí, Prioriza, sí, qué sí. sé yo, ir a tomarse una cerveza con amigos antes de quedarse a ver el partido en la casa. Total, después lo veo. Sí, sí, Y más sí. allá de verlo por YouTube, los resúmenes y demás, bueno, tenés las plataformas deportivas en este caso, donde tenés la posibilidad de ver el partido no digo en tiempo real, pero lo ves completo, en on demand después. Claro. Pasa también que estas plataformas, justamente para que vos te suscribas, te pasa que por aire lo ves en diferido. Sí, también. También te pasa, digamos, vuelvo a la Fórmula 1, pero digamos, si vos querés ver Fórmula 1 en directo, tenés que estar adherido a Star Plus, si no, Sí, justamente. ves la carrera a las 7 de la tarde, qué sé yo. Pero a mí me pasa con los entrenamientos, dejo juntar y el sábado me hago la maratón de todos los entrenamientos y veo qué es lo que pasó. Claro, a Porque mí los tenés on demand. A mí me pasa mucho a la hora de ver fútbol. Hay momentos cuando está la parte más caliente de la temporada que se juegan una cantidad de partidos que no te da el tiempo Claro. de ver. Y a mí me gusta ver mucho, por ejemplo, en ligas europeas se juegan tantos partidos que no tengo tiempo Claro. de mirarlos en vivo. Entonces por ahí digo, bueno, estos partidos están interesantes y por ahí me veo los resúmenes, por ejemplo, Claro. que lo suben a YouTube, el mismo ESPN, por ejemplo, y eso te da una posibilidad tremenda, porque antes vos no podías entrar a YouTube y ver un partido que Claro, te perdiste. tal cual. Eso realmente te da una posibilidad de acceder a mucho más de lo que tenías antes. Sí, sí, sí. Y también saliendo ahora del fútbol, me parece muy interesante marcar, como decíamos antes, de los deportes electrónicos, ¿no? Que es algo que capaz acá en Argentina recién está teniendo un pequeño auge en la juventud. Hay otros países que es incluso deporte nacional, ¿no? Para explicar, los eSports son deportes electrónicos, Sí, ¿no? sí, sí. Deportes que se llaman los juegos, digamos, videojuegos, Sí, pero sí. jugados profesionalmente. En Asia, hablando por ejemplo en Corea del Sur, se pasan por cadena nacional, como acá podés ver por Mirá. la TV pública fútbol. En Corea del Sur ahí se ven deportes electrónicos. Eso realmente es un fenómeno del presente que quizás en un futuro también cobre mucha más importancia. Claro, también sí, seguramente. en países como Sudamérica. En Europa está
está teniendo también un importante auge entre los jóvenes, obviamente, Claro. que son los que juegan videojuegos en general. Claro, sí, seguramente va a venir para acá también. Es una alternativa más, ¿no? Sí, Es sí. un- Y también otro aspecto importante me parecía para mencionar es cómo en el presente también hay una mayor relevancia se le da a los deportes femeninos, que algo en el Sí. pasado no existía. De hecho, vos, Juan, comentabas el otro día que empezó el mundial o la Copa América. la Copa América femenina, Sí. Femenina, y que se vamos a pasa por hacer. televisión. Se pasa por televisión, sí. Claro, sí. impensado Y todos los 5 partidos, años no es atrás. que solamente te pasan el de Argentina, te Claro, pasan todos los partidos claro. como si fuese una Copa América 100%, normal. sí, impensado, no te digo, sí, 5 años atrás ni se te Sí. hubiera ocurrido. Mucho Y más. eso es, por ejemplo, un dato, hace este año pasado, en la Liga Española de Fútbol Femenino, el partido Barcelona femenino contra Real Madrid femenino logró juntar 100.000 espectadores en Mirá. la cancha del Barcelona. Él llenó la cancha, Claro. algo Claro, que y sería fue increíble. Récord, pensar que un partido de fútbol femenino pueda llenar un estadio. Para que te des una idea, Gaby, por ejemplo, se celebra cuando, en este caso, Barcelona jugó de local en el Camp Nou, que jueguen en el Camp Nou, ¿entendés? Que jueguen en Claro. la cancha. Si no, generalmente lo hacían en canchas auxiliares. Claro, sí. Lo mismo sucede acá en Argentina cuando este año precisamente hablamos de las jugadoras de Boca o de River que juegan en la Bombonera o en el Monumental. Y es algo histórico que jueguen en el estadio. En el, Sí, el que estadio corresponde, principal. claro. Que vos decís, ¿cómo puede ser un hito histórico esto? Pero sí, es así, porque Sí. si no juegan en canchas auxiliares, donde obviamente estamos hablando de fútbol profesional, donde tienen un mantenimiento espectacular, pero no dejan de ser canchas Claro, auxiliares. sí. Y eso, digamos, es también una forma de categorizar a ese deporte, ¿no? Claro, y El- ponerlo el- a la misma altura claro, que tal cual. el masculino. Y eso es muy importante porque cada vez más alcanzan un mejor nivel Claro. los deportes Es femeninos. que es como este círculo vicioso o no vicioso, ¿no? Virtuoso, el que genera más sponsor más plata, más profesionalismo y bueno, y ahí lo llevamos. Tenemos mensajes en el chat de Twitch, y dice: saludos para Juan, que hace un laburo bárbaro con Fútbol del Sud. Se necesitaba hace rato una cobertura tan interactiva. Y lo iba a acotar cuando vos comentabas esto de ver en ESPN la posibilidad de ver los resúmenes, que bueno, Juan, dentro del fútbol de la región, hace el laburo de ESPN regional. Claro, básicamente es Básicamente así. Y bueno, es eso. agradezco acá el mensaje, Así que sin bueno. dudas. Sigan a Fútbol del Sud, que tienen toda la data. Vale, me encanta traer estas cosas porque te hacen reflexionar también un poco, decir, bueno, a para dónde va todo, ¿no? Y cómo de alguna manera nos subimos o no en la ola. Yo hablaba un poco y decía que si bien está bueno, obviamente todas estas movidas son para ir captando nuevos públicos. Después, cuando te agarran los viejazos, te volves a los medios más tradicionales. Ya poníamos el ejemplo de la radio, que con 100 años sigue vigente. Bueno, la radio se va ayornando y el público también. Llega una edad que a lo mejor después ya te empezás a volcar a la radio porque te gusta escuchar las noticias, porque te entendés desde otro lugar. Y con los deportes imagino que puede llegar a pasar lo mismo. Pero está bueno que todos nos vayamos ayornando, porque justamente si hay algo que no es permanente es el cambio, ¿no? Sí. Así que bueno, está bueno ir subiéndose a esa ola, ir acomodándose. Sí, eso que sí es. La radio para mí siempre, bueno, por lo menos en el futuro cercano, va a permanecer como un medio de comunicación muy relevante. Más que nada porque yo creo hay ciertos aspectos de la vida en los que lo usás, por ejemplo, en el viaje. Yo si voy en el auto me puedo escuchar la radio, no voy a estar viendo un directo en Twitch, Claro. por ejemplo, porque No, tal cual. en ese momento es lo más útil. Y, por ejemplo, dando un ejemplo mío, a mí me gusta mucho escuchar la radio, también radios internacionales, por ejemplo, y yo, por ejemplo, estoy en la computadora, estoy leyendo algo o estoy, no sé, mirando un video en YouTube, jugando a algo, y me pongo de fondo una radio, Claro. escuchándola desde la computadora, Claro. ¿no? Sí, sí, Entonces, sin dudas. hay ciertos momentos que la radio no va a desaparecer porque es lo más interesante o
lo que más te sirve para Sí. esas situaciones. Sí, o esto, ¿no? Que la pones de fondo, que te entretiene, que esto, que pasa, que es como que debe haber un montón de gente que quizás no está escribiendo, pero sí nos está contestando, aunque nosotros no sepamos Claro. cómo, ¿no? Opinando también, o quizás abriendo un debate dentro del grupo donde lo estén escuchando, y bueno, y está buenísimo que eso pase. Gracias, Valen. Me No. encantan tus columnas de los lunes. Gracias por tenerme. Bueno, lo siguen en las redes como Valen-Simonato03. Una parte de la ciudad elige informarse distinto. Temas de café. Es el momento del día donde querés escuchar el lado B de las cosas.